1984, por George Orwell, parte 84. La humanidad es el partido. Los otros están fuera, son insignificantes. No me importa. Al final os vencerán. Antes o después os verán como sois y entonces os despedazarán. ¿Tienes alguna prueba de que esté ocurriendo? ¿O quizás alguna razón de que pudiera ocurrir? No, es lo que creo. Sé que fracasaréis. Hay algo en el universo, no sé qué es. Algún espíritu, algún principio contra lo que no podréis. ¿Acaso crees en Dios, Winston? No. Entonces, ¿qué principio es ese que ha de vencernos? No sé, espíritu del hombre. ¿Y te consideras un hombre? Sí. Si tú eres un hombre, Winston, es que eres el último. Tu especie se ha extinguido. Nosotros somos los herederos. ¿Te das cuenta de que estás solo, absolutamente solo? Te encuentras fuera de la historia. No existes. Cambió de tono y de actitud y dijo con dureza: ¿te consideras moralmente superior a nosotros por nuestras mentiras y nuestra crueldad? Sí, me considero superior. O'Brien guardó silencio. Pero enseguida empezaron a hablar otras dos voces. Después de un momento, Winston reconoció que una de ellas era la suya propia. Era una cinta magnetofónica de la conversación que había sostenido con O'Brien la noche en que se había alistado en la hermandad. Se oyó a sí mismo prometiendo solemnemente mentir, robar, falsificar, asesinar, fomentar el hábito de las drogas y la prostitución, propagar las enfermedades venéreas y arrojar vitriolo a la cara de un niño. O'Brien hizo un pequeño gesto de impaciencia, como dando a entender que la demostración casi no merecía la pena. Luego hizo funcionar un resorte y las voces se detuvieron. «Levántate de ahí», dijo O'Brien. Las ataduras se habían soltado por sí mismas. Winston se puso en pie con gran dificultad. «Eres el último hombre», dijo O'Brien. «Eres el guardián del espíritu del hombre. Ahora te verás como realmente eres. Desnúdate». Winston se soltó el pedazo de cuerda que le sostenía el mono. Había perdido hacía tiempo la cremallera. No podía recordar si había llegado a desnudarse del todo desde que lo detuvieron. Debajo del mono tenía unos andrajos amarillentos que apenas podían reconocerse como restos de ropa interior. Al caérsele todo aquello al suelo, vio que había un espejo de 3 lunas en la pared del fondo. Se acercó a él y se detuvo en seco. Se le había escapado un grito involuntario. «Anda», dijo O'Brien, «colócate entre las 3 lunas. Así te verás también de lado». Winston estaba aterrado. Una especie de esqueleto muy encorvado y de un color grisáceo andaba hacia él. La imagen era horrible. Se acercó más al espejo. La cabeza de aquella criatura era tan extraña que aparecía deformada, ya que avanzaba con el cuerpo casi doblado. Era una cabeza de presidiario con una frente abultada y un cráneo totalmente calvo, una nariz retorcida y los pómulos magullados
con unos ojos feroces y alertas. Las mejillas tenían varios costurones. Desde luego, era la cara de Winston, pero le pareció que había cambiado aún más por fuera que por dentro. Se había vuelto casi calvo, y en un principio creyó que tenía el pelo cano, pero era el color de su cuero cabelludo estaba gris. El cuerpo entero, excepto las manos y la cara, se había vuelto gris como si lo cubriera una vieja capa de polvo. Aquí y allá, bajo la suciedad, aparecían las cicatrices rojas de las heridas y cerca del tobillo sus varices formaban una masa inflamada de la que se desprendían escamas de piel. Pero lo verdaderamente espantoso era su delgadez. La cavidad de sus costillas era tan estrecha como la de un esqueleto. Las piernas se le habían encogido de tal manera que las rodillas eran más gruesas que los muslos. Esto le hizo comprender por qué O'Brien le había dicho que se viera de lado. La curvatura de la espina dorsal era asombrosa. Los delgados hombros avanzaban formando un gran hueco en el pecho y el cuello se doblaba bajo el peso del cráneo. De no haber sabido que era su propio cuerpo, habría dicho Winston que se trataba de un hombre de más de 60 años aquejado de alguna terrible enfermedad. «¿Has pensado a veces», dijo O'Brien, «que mi cara, la cara de un miembro del partido interior, está avejentado y revela un gran cansancio? ¿Qué piensas contemplando la tuya?» Cogió a Winston por los hombros y le hizo dar la vuelta hasta tenerlo de frente. «Fíjate en qué estado te encuentras», dijo. «Mira la suciedad que te cubre el cuerpo. ¿Sabes? Hueles como a macho cabrío. Es probable que ya no lo notes. Fíjate en tu horrible delgadez. ¿Ves? Te rodeo el brazo con el pulgar y el índice. Y podría doblarte el cuello como una remolacha. ¿Sabes que has perdido 25 kilos desde que estás en nuestras manos? Hasta el pelo se te cae a puñados. Mira, le arrancó un mechón de pelo. Abre la boca. Te quedan 9, 10, 11 dientes. ¿Cuántos tenías cuando te detuvimos? Y los pocos que te quedan se te están cayendo. Mira. Agarró uno de los dientes de abajo que le quedaba a Winston. Este sintió un dolor agudísimo que le corrió por toda la mandíbula. O'Brien se lo había arrancado de cuajo, tirándolo luego al suelo. Te estás pudriendo, Winston. Te estás desmoronando. ¿Qué eres ahora? Una bolsa llena de porquería. Mírate otra vez en el espejo. ¿Ves eso que tienes enfrente? Es el último hombre. Si eres humano, esa es la humanidad. Anda, vístete otra vez. Winston empezó a vestirse con movimientos lentos y rígidos. Hasta ahora no había notado lo débil que estaba. Solo un pensamiento le ocupaba la mente, que debía de llevar en aquel sitio más tiempo de lo que figuraba. Entonces, al mirar los miserables andrajos que se había caído en torno suyo, sintió una enorme piedad por su pobre cuerpo. Antes de saber lo que estaba haciendo, se había sentado en un taburete junto al lecho y había roto a llorar. Se daba plena cuenta de su terrible fealdad, de su inutilidad, de que era un montón de huesos envueltos en trapos sucios que lloraba iluminado por una deslumbrante luz blanca. Pero no podía contenerse. O'Brien le puso una mano en el hombro, casi con amabilidad.